China acaba de lanzar una nueva actualización de Kimi, y esta vez no parece una actualización cualquiera. Kimi Cat 2.6 acaba de llegar, viene de Moonshot AI, y ya está dando mucho ruido porque no solo quiere competir con ChatGPT, Claude y DeepSeek. Quiere ganar de una parte muy concreta de la inteligencia artificial: agentes, código, herramientas y trabajo autónomo durante horas. Y esto es importante porque la mayoría de personas todavía usa la inteligencia artificial como si fuera un chat. Tú escribes algo, la IA responde, tú copias, tú corriges, tú vuelves a pedir. Pero Química 2.6 apunta a otra cosa. Apunta a una IA que no solo responde, sino que trabaja. Una IA que puede usar herramientas, dividir tareas, revisar archivos, crear interfaces, programar, corregir errores y seguir ejecutando durante mucho más tiempo. Antes de entrar en todo lo nuevo que trae este modelo, déjame pedirte algo rápido. Si te interesa la inteligencia artificial, las nuevas herramientas, los agentes de IA y todo lo que está pasando, suscríbete al canal y deja tu like, porque este tipo de lanzamientos están pasando cada semana y si no lo sigues de cerca, te quedas atrás rapidísimo. Ahora sí, vamos con lo importante. Química 2.6 es la nueva versión del modelo de Moonshot AI, una empresa china que viene empujando muy fuerte en inteligencia artificial. Y lo más interesante de esta actualización no es que responda mejor y ya está. Lo interesante es que Kimi está intentando convertirse en una herramienta mucho más completa para crear cosas reales. La propia empresa dice que Química 2.6 está pensado para código, ejecución larga, agentes autónomos, diseño con código y coordinación de varios agentes al mismo tiempo. Dicho fácil, no es solo una IA para preguntarle cosas, es una IA para darle una tarea grande y dejar que avance sola durante bastante tiempo. Y aquí empieza lo fuerte. Una de las funciones más importantes de Química 2.6 es lo que llaman Long Horizon Coding. Suena técnico, pero es muy fácil de entender. Significa que el modelo puede trabajar en proyectos de programación durante mucho más tiempo sin perder el hilo. En vez de pedirle, hazme una función o corrige este error, la idea es pedirle tareas más grandes. Por ejemplo, revisa este proyecto, mejora el rendimiento, crea una app, construye una web, encuentra los fallos, optimiza el sistema y prepara una solución completa. Según Moonshot, en una de sus pruebas, Química 2.6 hizo más de 4.000 llamadas a herramientas durante más de 12 horas seguidas. En otra prueba, trabajó durante 13 horas sobre un motor financiero de código abierto, hizo más de 1.000 llamadas a herramientas y modificó más de 4.000 líneas de código. Y esto es una locura no solo por los números, sino por lo que significa. Porque uno de los problemas más grandes de los agentes de IA actuales es que empiezan bien, pero se rompen rápido. Hacen 3 pasos, 5 pasos, 10 pasos y de repente se pierden. Se olvidan de lo que estaban haciendo, repiten cosas, fallan con una herramienta o necesitan que tú vuelvas a supervisar todo. Química 2.6 está intentando resolver justamente eso, que la IA pueda mantenerse trabajando durante más tiempo, con más estabilidad y con menos intervención humana. Y aquí es donde empieza la comparación con Claude y ChatGPT. ChatGPT y Claude siguen siendo modelos muy fuertes para conversar, escribir, razonar, resumir y ayudarte en tareas generales. Pero Química 2.6 está atacando una zona muy específica, la ejecución. O sea, no solo qué tan inteligente parece cuando responde, sino cuánto trabajo real puede hacer usando herramientas. En benchmarks publicados y comentados por medios tech, Química 2.6 aparece muy fuerte en pruebas de código y uso de herramientas. En algunas pruebas supera modelos como GPT 5.4 y Cloud Opus 4.6, especialmente en tareas relacionadas con programación, agentes y workflows largos. Pero ojo, esto hay que decirlo bien, eso no significa que Kimi sea mejor en absolutamente todo. En razonamiento puro y visión todavía hay pruebas donde Claude, ChatGPT o Gemini pueden estar por delante. La diferencia es que Química 2.6 está brillando justo en el área que más se está volviendo importante: agentes que hacen cosas. Y esa es la gran batalla de 2026. Ya no se trata solo de qué IA escribe el texto más bonito. Ahora la pregunta es, ¿qué IA puede abrir herramientas, ejecutar pasos, corregir errores, coordinar tareas y entregar un resultado real? La segunda función fuerte de Química 2.6 es Agent Swarm. En español sería algo como enjambre de agentes. Y esto puede sonar muy futurista, pero explicado simple es esto. En vez de tener una sola IA trabajando en una tarea, Kimi puede dividir el trabajo entre muchos subagentes. Moonshot habla de hasta 300 subagentes ejecutando miles de pasos coordinados. Imagina que tú pides una tarea grande, como crear una web completa para un producto. Un agente puede investigar el mercado, otro puede escribir el texto, otro puede diseñar la estructura, otro puede preparar el código, otro puede revisar errores, otro puede crear una tabla, otro puede organizar documentos. Y todos trabajan al mismo tiempo bajo un sistema principal. Eso cambia totalmente la forma de pensar en IA, porque ya no estás usando una herramienta, estás usando algo que empieza a parecer un pequeño equipo digital. Y esta parte es donde Kimi puede tener una ventaja muy interesante frente a modelos como Claude o ChatGPT en ciertos usos. Porque Claude y ChatGPT son muy buenos como asistentes inteligentes, pero Kimi está intentando destacar como sistema de ejecución con agentes. No solo ayudarte a pensar, sino ayudarte a producir. La tercera novedad fuerte es la parte de diseño y creación de interfaces.
Kimi K2.6 puede generar webs, interfaces, diseños con animaciones, elementos interactivos y hasta flujos full stack simples. En otras palabras, no solo te puede escribir una página básica con texto y botones, puede intentar crear interfaces más visuales, más modernas y con más movimiento. Esto es importante para creadores, startups y negocios pequeños. Porque antes, para crear una landing page bonita, necesitabas diseño, copy, código, estructura, animaciones y pruebas. Ahora, con modelos como Kimi K2.6, cada vez más partes de ese proceso se pueden pedir desde un prompt. No significa que siempre vaya a quedar perfecto, pero sí significa que el punto de partida es mucho más avanzado. En vez de empezar desde cero, puedes empezar con algo bastante trabajado y luego editarlo. La cuarta cosa importante es que Kimi K2.6 no se queda solo dentro de su propia web, y esto es clave. Puedes usar Kimi desde kimi.com, desde la API de Moonshot y desde Kimi Code, que está pensado para desarrolladores. Pero además, Kimi K2.6 ya aparece en plataformas externas como Oyama Cloud, y esto cambia bastante la historia, porque con Oyama muchas personas ya están acostumbradas a probar modelos desde su propio entorno, conectarlos a herramientas, usarlos desde terminal, desde código o integrarlos en flujos más técnicos. En el caso de Kimi K2.6 aparece como modelo cloud, así que no es lo mismo que bajarte un modelo pequeño y correrlo fácilmente en cualquier portátil. Es un modelo enorme y para la mayoría de usuarios lo más práctico será usarlo en la nube, por API o desde plataformas que ya lo integran. Dicho fácil, si eres usuario normal, lo más simple es entrar a kimi.com y probarlo desde la web. Si eres más técnico, puedes mirar Kimi Code, API, Oyama Cloud, OpenRouter o integraciones parecidas. Y si trabajas con automatizaciones, agentes o desarrollo, ahí es donde Kimi se vuelve mucho más interesante. También hay parte paga, claro, como pasa con ChatGPT, Claude o Gemini, puedes tener acceso gratuito o limitado en algunos casos, pero las funciones más potentes, más rápidas o más orientadas a desarrollo normalmente terminan estando en planes de pago, API o herramientas premium. Esto es normal, porque ejecutar modelos así cuesta dinero. Ahora, la gran pregunta, ¿Kimi K2.6 está ganando a Claude y ChatGPT? La respuesta más honesta es, en todo, no. Pero en algunas áreas muy importantes sí está dando un golpe fuerte. Kimi se está destacando sobre todo en código, agentes, uso de herramientas, ejecución larga, coordinación de tareas y automatización. Claude sigue siendo fortísimo para escritura, razonamiento, análisis largo y conversación natural. ChatGPT sigue siendo muy completo para uso general, productividad, multimodalidad y ecosistema. Pero Kimi K2.6 está diciendo, yo no vengo a ser solo el chat más cómodo, vengo a ser la IA que trabaja. Y esa diferencia importa muchísimo. Porque si tú eres creador de contenido, esto puede ayudarte a investigar, organizar ideas, preparar guiones, crear documentos y montar procesos. Si eres programador, puede ayudarte a trabajar en proyectos más grandes. Si tienes una startup, puede ayudarte a avanzar más rápido con menos equipo. Y si tienes un negocio, puede ayudarte a automatizar tareas que antes requerían muchas herramientas separadas. Lo más interesante es que China ya no está compitiendo solo con modelos baratos, está compitiendo con modelos que empiezan a estar arriba en capacidades reales. Primero vimos el golpe de DeepSeek. Ahora Kimi K2.6 vuelve a poner presión sobre OpenAI, Anthropic y Google. Y esto es bueno para todos. Porque cuando aparecen modelos open source o open weight fuertes, los precios bajan, la competencia aumenta y las herramientas mejoran más rápido. Mi lectura es esta. Kimi K2.6 no mata a ChatGPT, no mata a Claude, no mata a DeepSeek, pero sí cambia la conversación. Porque demuestra que la próxima guerra de la inteligencia artificial no será solo por quién responde mejor, será por quién puede trabajar más tiempo, usar más herramientas, cometer menos errores y entregar proyectos reales. Y si esto ya está pasando ahora, imagina lo que viene en los próximos meses. Guarda este video porque vas a seguir escuchando muchísimo sobre Kimi K2.6, agentes de IA y modelos chinos compitiendo directamente contra ChatGPT y Claude. Y dime en comentarios, ¿tú confiarías en una IA para trabajar en tu proyecto durante horas sin supervisión? Suscríbete al canal porque cuando salgan más actualizaciones sobre Kimi, Claude, ChatGPT o DeepSeek te las voy a traer por aquí.